Licenciada, muy buenas noches. Eh, el tema que nos tocó fue la evaluación de impacto ambiental de infraestructuras. Este es el tema del grupo 1, conformado por Eider Andrés Leyton Guevara, Jorge Daniel Lorza Ledesma y quien les habla, Andrés Fernando Vargas Molina. La evaluación del impacto ambiental es una herramienta que logra básicamente la integración de los aspectos ambientales. Incorpora los estudios técnicos y científicos y también determina las repercusiones ambientales de los proyectos. Y esta misma define la participación de las administraciones de las personas en el pronunciamiento de las autoridades ambientales competentes para cada uno de ellos. Su desarrollo administrativo y legal se regula de la siguiente manera: por medio de competencias comunitarias, estatales y privadas. Está conformada por dos vertientes, una técnica y otra legal. Las dos son muy importantes. La parte técnica se centra en la redacción de los documentos relativos a la evaluación de las persecuciones ambientales. Y la parte legal regula el procedimiento administrativo e incluso el contenido de los documentos técnicos que se requieren para desarrollar el proyecto. ¿Qué entendemos como concepto de infraestructura? Cuando hablamos de infraestructura, hablamos de la primera definición que encontramos en la RAE. Hace referencia a las estructuras que se emplean para sustentar otra, actuando como su base. Es decir, que podemos llamar infraestructura al conjunto de los servicios y las obras que se necesitan para algo que funcione de manera correcta. Existen muchos tipos de infraestructura. Por ejemplo, tenemos las autopistas, tenemos las carreteras convencionales, tenemos los aeropuertos, tenemos los puertos, los malecones, tenemos los proyectos de urbanización, los metros y infinidad de cosas de infraestructura. Por lo menos en la infraestructura vial, podemos hablar de las obras destinadas a mejorar la malla vial en las ciudades, a mejorar la seguridad, las interconexiones terrestres entre los puertos y las diferentes ciudades. Son obras que abarcan la construcción de calles, carreteras, autopistas, puentes, viaductos, túneles, y todas sus obras son asociadas como señalización, alumbrado y ventilación. También podemos hablar de la infraestructura ferroviaria. Aquí son unas obras que se utilizan para mejorar la movilidad dentro de las ciudades y obras que permiten mayor transporte de carga y de pasajeros, tales como la construcción de metros, tranvías y vías férreas. Muy buenas noches. Soy Eider Andrés Leyton. Vengo a explicar este tema sobre el proceso de planificación y su evaluación ambiental. Bueno, desde que se da una idea acerca de un determinado modelo de crecimiento en infraestructura, hasta que se materializan las obras concretas, existe un proceso. Por lo general, este proceso son de larga duración, que comprenden el planteamiento de políticas, de concreción en planes y programas, la realización de estudios y la viabilidad y redacción de proyectos. En este proceso se parte de la idea que se va materializando y concretando en planes, donde se plasman directrices y líneas básicas de actuación. Para determinar los procesos de planificación se toman los siguientes criterios: la evaluación de impacto ambiental, definición
de las medidas de protección del ambiente y de las correcciones en efectos ambientales en el proyecto constructivo, el anterior. Puesta en marcha el programa de vigilancia ambiental en obra cuando el proyecto se ejecuta, evaluación ambiental del plan para determinar su viabilidad ambiental. Diapositiva 8. La siguiente, en esa. En la planificación de infraestructuras, la 9. La planificación de infraestructuras se someten a evaluaciones ambientales. Los planes y programas, así sus modificaciones que pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente y que se elaboran a prueba de una administración pública o cuya elaboración de aprobación venga exigida una disposición legal o reglamentaria. Y también los proyectos públicos y privados consisten en la realización de obras, instalaciones o de cualquier otra actividad. El procedimiento será evaluación ambiental y planes y programas o evaluaciones ambientales estratégicas. Siguiente. También en los documentos de planificación de proyectos, los documentos que pueden generarse en el proceso de planificación de una infraestructura de transporte son estudios previos, estudios informativos y anteproyectos y proyectos básicos y de trazados, proyectos de construcción. Entre los proyectos del estudio previo suele consistir en la definición de diferentes soluciones para un determinado problema, por lo general en gran escala. En el estudio informativo se plantea distintas alternativas, soluciones para la actuación consideradas y estudian desde distintas perspectivas, funcionalidad, territorial, ambiental y financiera. En el anteproyecto, proyecto básico y de trazado, su objetivo es el desarrollo y concreción de soluciones óptimas. Esta fase se desarrolla una solución ya seleccionada y sometida a procedimientos de evaluación de impacto ambiental. En los proyectos de construcción consiste en el desarrollo completo con el máximo nivel de detalle de la solución seleccionada. Se trata del documento técnico que sirve de base para la construcción de una determinada infraestructura. En la planificación de carreteras, las competencias en la planificación y construcción de carreteras están distribuidas entre diferentes administraciones públicas. Las fases de planificación definidas en la Ley 25 de 1988, en la mayor parte de la normatividad autonómica son los estudios de planteamiento, estudio informativo, anteproyectos, proyecto de construcción, proyecto de trazado. ¿Sí? En el estudio de planteamiento, definición de un esquema vial en determinado año. En el estudio informativo, definición de líneas generales de trazado de carreteras, anteproyecto, el estudio de escala adecuado consistente de evaluación y mejoras en soluciones. En los proyectos de construcción, desarrollo completo de la solución óptima, y en los proyectos de trazado es la parte del proyecto de construcción. Siguiente. Siguiente. Y en el estudio informativo encontramos tres fases. Por lo general a gran escala, el que se estudia de amplio territorio, que sería la primera fase. En la segunda fase encontramos que se acometen estudios con mayor nivel de detalle. En la última fase, de acuerdo a las alegaciones recibidas de la información pública y con la declaración del impacto ambiental, se realizan correcciones que resulten pertinentes y que no se detectaron en las primeras fases. Gracias. Saludos, ingeniera. Soy Jorge Daniel Lorza. Empezaré hablando de qué son las infraestructuras ferroviarias. Dichas infraestructuras están integradas en la red ferroviaria de interés general, que según este artículo son las infraestructuras ferroviarias que resulten esenciales para garantizar un sistema común de transporte ferroviario en todo el territorio nacional. Esto comprende toda la red que se pueda generar, proyectos existentes o para proyectos nuevos. Las vías férreas unen dos puntos determinados de un territorio y está integrada por los siguientes elementos: plataforma de la vía,
superestructura como carriles y contracarriles, travesías y material de sujeción. Para la planificación de este tipo de proyectos, debe comprenderse primero un proyecto, el cual será precisa la aprobación primero que todo del Estado. Debe someterse a un proceso previo informativo a la comunidad. Incluye el estudio de impacto ambiental según las áreas por donde se va a comprender la red, y pues esto debe ser previo a una autorización. Su contenido debe contener las necesidades y características del estudio ambiental. Todo esto pues para garantizar que no hayan afectaciones en cuanto al impacto ambiental que se pueda generar. Una evaluación de impacto ambiental es para ver las consecuencias que podría traer y también cómo podemos desarrollar un plan para mitigar todos los tipos de impacto que se pueda generar durante la obra. Una documentación pertinente con todos los análisis, con todos los objetivos y los resultados que se obtendrán al generarse este tipo de redes, análisis del mismo y las alternativas. Esto pues para garantizar que el proyecto no cause perjuicios y sea de desarrollo para la nación. También vemos la planificación de aeropuertos. En la planificación de aeropuertos también es muy importante desarrollar un plan para obtener la licencia o los permisos pertinentes para la construcción de estos. Debe comprender todo de principio a fin, cómo se realizará el proyecto. El plan director, como un plan maestro, es un instrumento de planificación donde definimos directrices, orden y desarrollo. Es sometido a la evaluación ambiental, modificaciones y revisiones. Su principal objetivo es la adecuada integración del proyecto en la infraestructura urbanística y ambiental. Sin este permiso no se puede iniciar labores en un proyecto. Integración de evaluación de impacto ambiental. La fase de planificación consta de estudios previos y estudio de viabilidad. Luego estudios informativos. De ahí ya entra el anteproyecto, el cual se le realizarán correcciones, y después iniciaremos los proyectos básicos y proyectos de trazado para ver las líneas donde se van a ejecutar las redes. Y al final se evaluará el proyecto constructivo. Idoneidad de la integración de la evaluación ambiental en las distintas fases de planificación de una infraestructura. Todo esto antes de generar un proyecto de tipo de infraestructura. Terminamos. Podemos ver la bibliografía de los estudios que nos basamos para realizar nuestra presentación. Muchas gracias.